en esta travesura radial llamada La Pizarra, que se escucha en Argentina en AM750, en Bolivia en Patria Nueva, en Ecuador en Radio Pichincha, en México en Radio Sonora, en Paraguay en Sin Antena y en España en La Base en Público. Estamos muy felices porque vamos a conversar con el secretario de Relaciones Exteriores de un país que yo quiero muchísimo, México. Estamos con Marcelo Ebrard. Gracias por aceptar este rato de charla y bienvenido. No, gracias a ti y un saludo a todas, a todos los que nos están escuchando, todos los países hermanos de América Latina. Muchas gracias por esta oportunidad, Alfredo. Nos gusta comenzar siempre hablando del mundo de los sueños, Marcelo, pero de los sueños cuando uno está dormido. ¿Eres de los que te acuerdas cuando sueñas o de pequeño o te acuerdas del último sueño reciente? Pues casi no me acuerdo, soy de los que casi no se acuerdan. Solo cuando tienes algo muy serio. Yo me imagino que llego ya tan cansado que a veces se me borra el cassette en la mañana, ¿no? ¿Y de lo chico? Que te acuerdas es de la agenda pendiente, ¿no? ¿Y de chico tenías algún sueño recurrente de estos que permanentemente te iban y te venían? La verdad, no que yo recuerde. ¿Cómo era Marcelo de pequeño? ¿Estudioso? ¿Era un rebelde? ¿Travieso? ¿Obediente? ¿Cómo era así de tu niñez? Pues como yo fui el mayor de los varones, tengo una hermana mayor, pero nosotros fuimos 8, ahora murió uno de mis hermanos, somos 7 hombres, y era yo el mayor, entonces tienes más responsabilidades que compartir, ¿no? Y pues sí, trataba yo, la escuela costaba mucho trabajo, porque es muy aburrida la escuela, muy aburrida, y aparte tiene un enfoque, todavía en México, sobre todo lo que es secundaria, pues eres Leonardo da Vinci, ¿no? Ves química, anatomía, astronomía, física, y en todos lados quieren que saques muy buenas calificaciones. Entonces sí me fue más o menos bien, pero me costó mucho trabajo. Me gustaba mucho leer, eso sí. Era yo muy aficionado a las novelas y a todas las series ya sabes, de los textos que estaban en aquel tiempo de moda, las biografías, la historia, todas esas cosas sí, era yo muy aficionado. Y sigo siendo, en la medida que se puede, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué quería ser de mayor, Marcelo, cuando era niño? No creo que quisiera ser secretario de Relaciones Exteriores. No, yo de niño, somos de la generación de la llegada a la luna. Entonces siempre yo creo que de los niños de mi generación, la mayoría queríamos ser astronautas, bomberos o policías. Ese era el escenario de los tres, ¿no? Que quería ser en aquellos años. ¿Y te queda algo pendiente todavía de eso o ya esa inquietud se te fue amainando? Bueno, lo de la policía ya fui secretario de seguridad en la ciudad. Bomberos lo daría yo también por cumplido en cuanto a que los bomberos dependen de la policía. Y el espacio, pues ya es muy difícil. Lo que estoy haciendo es, digamos, acelerar que otros puedan ir, ¿no? Que América Latina esté presente en la carrera espacial de alguna forma. ¿Cuánto tenía Marcelo de su ascendencia francesa? ¿Cómo combinaba con la mexicanidad, si cabe el término, en esa adolescencia? ¿La notabas mucho? Yo crecí en una familia, pues ya mis padres nacidos en México, mis abuelos de 3 nacidos en México. Entonces yo diría que ya en una familia una familia franco-mexicana tercera generación. En la casa casi no se hablaba francés. Mi mamá sí hablaba un francés muy, muy bonito, pero no acostumbraba a hablar en francés salvo excepciones. Y yo diría que ya en una familia pues instalada y mexicanizada en todos los sentidos. O sea, palabras mexicanas todo el tiempo y pocas palabras francesas. Sí, muy pocas. No fuimos al Liceo Franco-Mexicano. Yo estudié en La Salle, luego en el Colegio de México. Entonces, sí hay un vínculo respecto a la ascendencia francesa, a la civilización francesa, pero nosotros ya pues, somos mexicanos totalmente integrados aquí, por fortuna. Bueno, con el acento, yo creo que cualquiera que te esté escuchando en toda América Latina o en España se nota el acento mexicano por es indisimulable. Sí. Y es lindo escucharlo. Chilango, ¿no? Chilango de Coyoacán. Chilango, para los que nos están escuchando, les decimos a los que hemos nacido en la Ciudad de México. ¿Tiene algo de despectivo, entonces, Marcelo, o no tanto? A veces, pero no tanto. No tanto, porque en la Ciudad de México lo que se hace es que como naces aquí o vives aquí, ya lo tomas al revés, ¿no? Es como un elogio.
Entonces ya si tuvo sentido peyorativo quizás hace muchos años, hoy en día ya no lo tiene, lo perdió. O sea, nos apropiamos el adjetivo, entonces ya perdió su efecto peyorativo. O sea, es tan todopoderoso Ciudad de México que incluso fue adornando para bien el término. Sí, tomando el chilango a mucha honra, decimos aquí. Marcelo, ¿cómo te acercas a la política? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de aproximarte al universo de la política en general? Claro. Bueno, yo empecé desde la secundaria porque estudié en una escuela católica muy conservadora y había dos ideas del mundo. Había todavía quienes simpatizaban con ideas muy, digamos, filofascistas o nazis. Todavía me tocó eso. O sea, maestros que te decían cómo. Entonces, y teníamos otro grupo de alumnos que pensábamos que eso era una cosa alucinante, ¿no? Que alguien pudiera defender lo que había ocurrido en la guerra. Entonces, desde ahí, secundaria, ¿no? Por la disputa sobre la historia y qué significaba o por qué esa simpatía, ¿no? Y en preparatoria organizamos el primer consejo de alumnos. Los alumnos no existíamos, era una pirámide, no teníamos representación en los órganos que decidían las cosas en la escuela. Hicimos el primer paro. Hicimos un paro, ¿por qué? No un paro a la japonesa, porque nos bajamos todos al patio y nos sentamos 1,500 alumnos, algo así. Porque había un grupo de ultraderecha, yo estoy hablando de 1974, para ubicarnos en el tiempo, por ahí. Se acababa de hacer el golpe en Chile. Habían llegado los compañeros de Chile. Entonces, nuestra versión de los acontecimientos de Chile era de compañeros que habían llegado recién exiliados después del golpe, que eran los compañeros en la escuela. Bueno, entonces había un grupo de ultraderecha que se atrevió a golpear a un compañero que pensaba como nosotros, digamos, era de la corriente más contestataria, más pro Salvador Allende, etc. Entonces dijimos, miren, si dejamos pasar esta, ya perdimos todo, ya no vamos a poder hablar, no vamos a poder opinar, no existimos aquí. Entonces resolvimos hacer el paro. Entonces hizo el paro, no tomamos clase y le dijimos a la dirección, tienes que expulsar a los que hicieron esto, porque no podemos permitir que golpeen a alguien porque piensa distinto. No, eso no se puede. Y de ahí pasamos a tener representación en todos los órganos de dirección, los alumnos. Fue reconocido el Consejo de Alumnos, que así le llamamos nosotros. También pudimos publicar nuestro propio hacíamos un periódico. Entonces, ya sabes, ese era otro debate, ¿no? Que porque no podíamos ser tan ofensivos y tal, sobre ciertas cosas. Entonces, todo eso, éramos una generación bastante politizada, yo diría, respecto a lo que puedes ver hoy. Era otro tipo de politización, más gregaria, comunitaria, etc. Entonces, ahí fue, defendiendo eso. Y la ganamos, ¿eh? Sí los expulsamos a ellos. Increíble, porque pareciera que estuvieras hablando de algo tan actualidad a nivel global, ¿no? Cuando uno hace un paralelismo de algo muy local con algo tan global en estos momentos. ¿Cómo te vienen esas idas y vueltas con el pasado ahora como canciller, como relaciones? Pues yo veo que ese pasado, estaba yo leyendo hoy en la mañana, por ejemplo, las elecciones en Francia. Bueno, hoy tenemos una votación en la ONU en donde se propone la exclusión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos, el órgano, el instrumento principal para promover los derechos humanos en todo el mundo, a raíz de violaciones a derechos humanos muy graves en la guerra en curso en Ucrania. Bueno, nosotros hemos propuesto, como otros países, que se haga la investigación que procede de acuerdo a lo que son los documentos de la ONU, y si hay crímenes de guerra, pues tendríamos que ir a aplicar todas las sanciones que se establecen en la Carta de la ONU y en la legislación. Pero hoy se quiere votar la exclusión sin que se haya hecho esa investigación, por una parte, y son hechos sin precedentes. ¿Y por qué es importante lo que te estoy diciendo respecto a lo que me preguntas? Porque es excluir o empezar el proceso de exclusión de la Organización de Naciones Unidas, que puede llevar de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo cual puede llevar a la fractura de las Naciones Unidas que conocemos desde 45 hasta ahora. Entonces entramos a un escenario desconocido y riesgoso.
Pero más allá de eso, te decía, yo estaba leyendo las elecciones en Francia, cómo la derecha ha ido actualizando argumentos que pensábamos que definitivamente no volverían jamás. Es decir, ¿cuáles son estos? Hay que sacar a los migrantes, hay que impedir que una civilización diferente sustituya a la civilización cristiana occidental, y otra serie de ideas que van de la mano. Entonces, cosas que pensábamos cuando estudiamos en preparatoria, que jamás regresarían, como el racismo extremo, como las medidas casi histéricas de exclusión de otros, etcétera, la privación de libertades y derechos, lo ves ahora compitiendo en las elecciones en muchos países en donde nunca pensarías eso, ¿no? Bueno, pues Francia, ¿cómo? Ahí tienes una propuesta ahorita compitiendo que claramente es destruir todos los valores de la República Francesa. Y tiene el apoyo de casi un tercio, de la población. Con posibilidades reales, además de competir en segunda vuelta competitivamente. Estados Unidos, bueno, pues partido en dos, igual. Entonces veo el regreso. Quizá fuimos una generación demasiado optimista, por lo que veo, en cuanto al regreso de esos valores o la actualización. Ahora, eso te lleva a una exigencia muy grande de acción política, ¿no? O sea, el imperativo ético de la acción política hoy es inmenso. ¿Cómo se concibe hoy en día en el mundo, en América Latina, que México haya optado siempre por respetar la soberanía, cuestiones de autodeterminación de los pueblos? Pareciera que es un valor muy criticado en los tiempos que corren. ¿Cómo convives con esa tensión, con esa dialéctica, yo diría que a nivel regional y global? Pues todo el tiempo tienes esa dificultad. Para nosotros tiene un muy, muy alto valor, razón histórico. Simplemente hay que ubicar que México es un país que tuvo 4 intervenciones, 2 de Estados Unidos, 2 de Francia, y el reconocimiento del gobierno mexicano fue siempre un instrumento para tratar de doblegar a los gobiernos en curso o entrantes para obtener ventajas indebidas, etc. Entonces, el principio de no intervención y la resistencia mexicana a involucrarse en muchas de las aventuras que hemos vivido en los últimos años, violatorias o que pasan por encima de este principio, se debe esencialmente primero eso a la historia y segundo una idea sobre el futuro. Es decir, bueno, ¿qué nos garantiza, suponiendo sin conceder que haya causas superiores que ameriten que se revise el principio de no intervención, que hoy está en la Constitución? Pero si alguien dijera, bueno, revísese porque tenemos que defender estos otros valores, bien, ¿qué nos garantizaría que haya una aplicación universal y equitativa de esa gobernanza global que implica el planteamiento de abandonar la no intervención? Nada, y menos con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, no veo condiciones para que México cambiase esa postura. Ahora, en el caso de América Latina, en nuestra región, el intervencionismo es permanente, ¿no? ¿Viste el caso de Bolivia con la Organización de Estados Americanos? Acabamos de vivir, eso fue en 2019. Y no sé qué vayamos a vivir este año también, en otros lugares. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema, porque tiene esa otra dimensión para el caso de América Latina. Justamente sacabas un ejemplo, un caso que pareciera de hace siglos, pero hace pocos años, el caso boliviano. También, como bien sabes, me tocó vivirlo en otro lado. Te quería preguntar por ese instante, Marcelo, donde te llaman por teléfono, me imagino, no sé qué estarías haciendo, y te dicen, necesitamos, por favor, un avión que vaya a rescatar la vida de Evo Morales en pleno golpe de Estado. ¿Cuál es tu reacción instantánea y cómo es la llamada al presidente? ¿Decides? O sea, cuéntanos esa microhistoria. Es desde luego ver, en ese momento que recibí esa llamada, por un lado, salvar la vida de Evo, que es un referente para muchos en América Latina, de una lucha muy profunda de su país, de las comunidades indígenas de Bolivia. Con ese solo hecho ya era muy importante, pero además es impedir una tremenda y brutal equivocación estratégica. Es decir, quienes animan ese tipo de golpes y ese tipo de acciones están profundamente equivocados. No solo es que tengamos razón moral, tenemos también razón política.
Tú imagínate que no hubiésemos mandado el avión y le hubiese pasado algo a Evo, como probablemente habría sucedido. ¿En qué escenario estaríamos ahorita? Pues no sé, tal vez tendrías un escenario no solo de una especie de guerra civil en Bolivia, sino de una situación cada vez peor en muchos países de la región. De manera que pues, la reacción fue que hay que actuar, hay que hacer algo. Aquí tenemos que actuar, es un punto en donde sí debemos participar en hacer todo lo humanamente posible por salvar la vida de Evo y lograr que salga de Bolivia y tenga su integridad a salvo. Pues esa fue la síntesis, ¿no? Muchos cuando ganó las elecciones el presidente AMLO, teníamos siempre la duda si México iba a mirar para América Latina, dado que tiene ese norte tan cerca. ¿Cuánto peaje, coste tiene para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el gobierno mexicano, este ejemplo de Evo o cualquier otro ejemplo para con América Latina? O sea, ¿cómo es ese ida y vuelta, ese trade-off que tiene México estando en una situación geopolítica, geográfica, pues la que es? Yo creo que tienes básicamente en el diseño geopolítico de la política exterior de México, siempre vas a tener como dos reflexiones distintas, ¿no? Hay una corriente poderosa que propone que México prácticamente no tenga política exterior. Es decir, es alinearte a lo que Estados Unidos señale en su momento. Llámese el Grupo de Lima, llámese votar en la OEA, en la ONU, en fin, defender todo aquello que sea necesario para estar en ese mismo cauce. Es decir, el presupuesto sería, como México es un país con tal asimetría con Estados Unidos, la única posibilidad de México de tener una buena relación con Estados Unidos es la subordinación. Eso es lo más seguro. Digamos, no lo dicen así, pero es el pensamiento Jorge Castañeda, toda la política exterior del foxismo y posteriormente, para quienes nos están escuchando. Nosotros sostenemos otra idea que se contrapone a esa tesis, que es, en la medida en que México tiene una política exterior dentro de los márgenes que tiene de posibilidades de independencia, tiene una política exterior más allegada, más cercana a América Latina y el Caribe, y también a algunas causas a nivel global, pero sobre todo en la región. En esa medida, mejor le va a México. A mayor autonomía relativa de México, mayor capacidad de defender sus intereses. Esa sería, si me lo pides en formulación de física, ¿no? Como la ley de Newton. A mayor sumisión, menor capacidad de defender tus intereses. A mayor autonomía relativa. ¿Por qué digo relativa? Porque no se puede plantear una política que no tenga cierto piso de realismo, ¿no? Pero a mayor autonomía relativa, mayor presencia en América Latina y tus causas, tienes mayor efectividad, porque tienes prestigio político. La desaparición del prestigio político es el camino a la sumisión más absoluta. Bien claro, creo que es una manera de redefinir o rediscutir el paradigma de política exterior hoy en día en la región. Y en esa línea yo creo que hay un rasgo muy característico de vuestra política exterior y no sé si lo comparte, es no hacer tanto ruido. Hay una cuestión que es el exceso de retórica y el ruido, en un tiempo donde el ruido cuenta, pareciera que todo se mide por la cantidad de decibelios que tiene en los grandes medios. ¿Cómo se maneja esa relación entre mucho ruido, poco ruido, muchas nueces, pocas nueces, si me permites ese símil? Pues yo creo que haces una determinación en donde hay que aclarar que el ruido que hagas no necesariamente es igual a la eficacia de la política que estás implementando. Entonces, en realidad es irlo midiendo, no provocar, no exceder y tampoco quedarte demasiado callado cuando tengas que decir algo. Una de las grandes habilidades en política exterior e interior es cuando debes decir algo. O sea, el valor del silencio es muy grande, como también el valor de las grandes posiciones que puedas tomar, que sean históricas o muy relevantes. Pero no puedes estar todo el tiempo en el modo de que los pronunciamientos sustituyan o complementan o determinan la eficacia de tu política. Es lo que pensaría. Sí, es interesantísimo porque eso no es hoy en día el factor común denominador, yo diría que en el mundo y en la región. Y me voy a otro rasgo característico. Sí, dime. No, estamos en una época política
interesante porque hay un dominio de la estridencia. ¿Qué es lo que está provocando eso? Eso es todo otro debate, ¿no? Pero tiene que ver con muchas cosas. Pero el caso es de que el valor de la estridencia se ha crecido mucho. Y de hecho me haces reflexionar en voz alta de la moderación, no confundir con el silencio, ¿no? Que a veces pudiera ser mal interpretado, tergiversado, que mayor silencio podría ser considerado como más moderación. No siempre es así, entiendo. No necesariamente. Hay silencios muy radicales, ¿no? No está pasado en la vida política y personal. O sea, nosotros en México el silencio tiene su valor. A veces más que las palabras, ¿no? Es interesantísimo eso. Te quiero hacer una pregunta de tu relación con AMLO. ¿Cómo le conociste? ¿Te acuerdas la primera vez que lo viste tú a tú en persona? ¿Cómo fue ese instante inicial? Que yo creo que marca mucho en la vida política, en las biografías políticas. Sí, bueno, yo lo conocí a Andrés cuando vino a México, no me acuerdo exactamente el mes, pero él encabezó un éxodo muy interesante desde que se llamara éxodo, ¿no? Fue así. ¿Qué significa esto? Por la democracia. Vino a la Ciudad de México y ahí fue la primera vez que yo lo vi. Él estaba en el Zócalo, en una casita de campaña de plástico, en un banquito, porque venía con todos los compañeros que estaba encabezando él. Entonces ahí tuvimos una conversación. Entonces me pareció, desde luego ya tenía noticia de su carrera política. Él fue uno de los jóvenes más brillantes de su generación, o más connotados. Y me llamó mucho la atención su discurso de un compromiso sin concesiones, a diferencia de toda la terminología política a la que estás acostumbrado. Entonces, bueno, este es un discurso y una actitud muy distinta al conjunto de la actividad política que yo conozco. Entonces, me llamó mucho la atención. En ese momento estábamos en posiciones distintas, porque yo estaba en el gobierno de la ciudad y él estaba en un movimiento pues, contestatario. Y vi una serie de cosas que me provocaron como un respeto especial por lo que estaba haciendo. Como que pues la mayoría de los dirigentes del movimiento se iban y dejaban allá a la gente. Él no, estaba ahí en su casita con ellos, en una casita de campaña. Segundo, no estaba negociando. Decía, a ver, a esta gente le deben su dinero, sus sueldos, sus indemnizaciones. No vengo a negociar, es que nada más que se los paguen. Entonces fue un modelo de negociación de tensión total, pero al mismo tiempo si se cumplía eso, el día que se cumplió, y sí tenía razón, ahora te platico por qué tenía razón, porque mandé preguntar al organismo que les debía dinero, que era Pemex, caso por caso. Le hizo un planteamiento a Andrés, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, si tú tienes razón, yo me encargo de que se cubra todo esto porque tienes razón, o sea, es una injusticia. Si no tienes razón, entonces levantas tus casitas y te vas, aunque políticamente eso sea un costo para ti. Me dijo, bueno, lo tomo. Entonces hicimos toda la revisión, se hicieron unas mesas de trabajo, nos fuimos letra por letra. El organismo, que entonces tenía un gran personaje, que había sido maestro nuestro, que digamos tenía toda la información, se tomó todo el tiempo para revisar cada caso. Y al final le dije, maestro, ¿qué es la realidad de esto que plantea antes? Y me dice, pues tiene razón. O sea, vaya, 92.5% es verdad lo que está diciendo. Oye, ¿por qué no le han pagado? Ya sabes, me dice Marcelo, ya sabes cómo funciona esto. Se les hace fácil no pagarle a la gente suponiendo que nunca va a pasar nada. O si se van a juicio, pues, ¿no? Es un cinismo burocrático en contra de la gente. Entonces, al fin del día, logramos que se le pagara a cada persona lo que se le debía, que eran sumas distintas. A uno se les debía 5,000 pesos, a otro 30,000, no sé. Y al día siguiente, en la mañana que terminó de pagar, me dijo Andrés Manuel, nosotros nos vamos a las 4 de la mañana, y se fueron, tal cual se había convenido. Entonces, la relación que tenemos es de respeto y es de confianza, que en política es muy difícil, porque
la confianza política, mantenerla mucho tiempo es bastante complejo. Por cuanto al tema ideológico, él viene de una formación digamos, en el combate social, y yo vengo de una formación en las escuelas para preparar a funcionarios o altos funcionarios del gobierno, del Estado. Pero entonces siempre ¿en qué nos encontramos? En un paradigma esencial, que es la base de la estabilidad del país tiene que ser la igualdad. O sea, no hay forma de mantener un régimen con las desigualdades que traemos. Pues México tiene la mitad de la población en pobreza. Quítale adjetivos. La mitad de la población. Entonces, pues, ideológicamente también hubo afinidades, aunque venimos de caminos totalmente distintos, ¿no? Bueno, eso yo creo que es la base sólida, ¿no? Para llegar hasta donde llegáis. Y bueno, yo quisiera una pregunta más de coyuntura. Estamos a horas del revocatorio. Es una cuestión muy particular. El mundo está mirando también lo que ocurre con México al respecto. ¿Por qué sigue teniendo el presidente AMLO y su gobierno tanto apoyo y se espera también una victoria en el revocatorio? ¿A qué atribuyes como centralidad de lo que estáis haciendo y lo que está haciendo el presidente AMLO y qué esperas de cara al revocatorio? Yo creo, mira, si lo resumes para llegar a la respuesta a tu pregunta es, en primer lugar, el presidente representa la revuelta contra los privilegios. Revuelta, transformación, ponle como, pero una gran insubordinación, un hastío respecto a los privilegios mexicanos que son verdaderamente de antología. Empiezas por el fiscal, terminas por el que tú quieras. Todo es desigual. En todo hay privilegios. La corrupción es un privilegio permanente, ¿no? Discrecional. La condonación de impuestos, ¿no? Somos un país donde el impuesto sobre la renta la pagan los trabajadores. Digo, ¿dónde has visto eso? Porque a los demás hay muchas condonaciones de impuestos, en fin, privilegios. Entonces yo diría, primero, porque ha encabezado ese hastío respecto a los privilegios de manera fiel, consistente y creíble. No hay otro en el sistema político mexicano que represente eso, que es, como yo diría, una muy grande aspiración, muy extendida aspiración. La segunda es por una consistencia de gobierno, que es el apego en las decisiones que has venido tomando a lo que dijiste que ibas a hacer. Digamos que es de los presidentes yo veo más apegados a lo que prometió en su campaña, literalmente, con buenos resultados. Entonces, apego con resultados razonables. Por ejemplo, hoy en día tienes en Estados Unidos o en otros países del mundo, muchos, un incremento notabilísimo en el precio de la gasolina o de las gasolinas. En México no. Entonces él explicó en campaña, voy a hacer estas medidas y no voy a permitir que haya gasolinazos. Y lo está haciendo. Entonces, el apego y los resultados. Y por último, yo diría una excepcional capacidad de comunicación que tiene Andrés, que es una comunicación outsider, totalmente alejada de lo correcto en la política, de la forma en la que el ritual, la liturgia política mexicana que inventó en buena medida el presidente Juárez y después fue perfeccionándose con el tiempo. Hasta la forma de hablar, la retórica, todo. El presidente López Obrador es un outsider, entonces tiene otro tipo de lenguaje político. Todos los días tiene una mañanera de 2 horas, que en realidad es una gran comunicación con la gente, diario. En fin, es una conferencia de prensa, pero cada pregunta te da la posibilidad de decir lo que tú quieras, lo que tú quieres transmitir. Entonces es un gran comunicador, pero no solo porque sea un gran comunicador, no es un publicista, estoy hablando de comunicación política esencial, que se basa en la efectividad de tu mensaje, en la credibilidad de tu mensaje. Y yo creo que ese es el punto más fuerte de todos los que te acabo de decir, que explica esos resultados a pesar de la pandemia y pues todas las dificultades que hemos atravesado. Es un gobierno que ha vivido en dificultad, en una adversidad increíble para tener ese resultado. ¿Esperas un revocatorio sin problemas? Revocatorio, para lo que nos están escuchando, es
algo que introduce el presidente. Él cree mucho en la democracia directa y ha tratado de hacer consultas y, en fin, una serie de cosas que no eran habituales en México. Esa es otra herejía tremenda, ¿no? con la clase política tradicional mexicana, porque les das su representación y te vuelven a ver en 6 años. Ese era el fin. Entonces, Andrés, lo que dice es, bueno, a ver, pensemos el año 4, cambiemos la ley, la constitución, en fin, y que cada cuarto año, en México duran 6 años los periodos, no te puedes reelegir, pero duran 6 años, entonces que en el año 4 la gente pueda determinar si te quedas o no, porque si no, es un lapso muy largo para esperar a que algo mejore. Entonces, ese es el sentido último. Eso sí cambia el sistema político mexicano, sí es un impacto muy importante, más allá de este esfuerzo del fin de semana. El fin de semana se espera un resultado favorable en virtud de la aceptación que tiene el presidente. Entonces la derecha dice, no, pero eso es un ejercicio que no tiene importancia. Bueno, claro que la tiene. Es cambiar la naturaleza. Si vas a hacer una consulta directa, el año 4 de cada gobierno. Sí, es un cambio además que necesita crear un nuevo hábito, entiendo, en la cultura política democrática en México y en América Latina. No es tan habitual y ya creo que eso es un logro, ¿no? Un paso adelante a pesar de haber sido incluso criticado, ¿no? Lo critican mucho hoy, pero pienso que el legado que dejará esa iniciativa es una modificación en realidad es en la relación que tienes con los ciudadanos. Porque es una pregunta muy específica, es si el presidente se debe o no terminar su mandato. O sea, es como una vía de salida para el caso de que el presidente esté actuando de una manera indebida o que no tenga el apoyo de la mayoría de la población. Bueno, ahora sí que vamos a ir terminando con pregunta. Bueno, estamos hablando con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, acá en la pizarra, y ahora sí terminamos con pregunta muy corta y respuesta si es factible casi de una palabra, a ver si lo logramos para ir terminando. ¿Cuál crees que es el estereotipo de México que menos te gusta escuchar? Pues el que nos ponen con un sombrero durmiendo, ¿no? Es una imagen que se creó, yo creo que en los años 20, por ahí, después de la Revolución Mexicana. Para una buena... sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Explícamelo porque seguramente nuestros oyentes tampoco saben. Es un racismo interesado, porque es decir, como los mexicanos son flojos, como ellos son así, pues entonces se justifica que nosotros, llámese nuestro vecino del norte y los países europeos, tomemos tierras, tomemos recursos y hagamos un esfuerzo civilizatorio. O sea, va como asociado. Nos la pasamos haciendo siesta. Bueno, te voy a poner, ese es un prejuicio todavía vigente. No sé si viste, o si los que nos sigan vean, hay un programa inglés que se llama Top Gear, que es sobre vehículos, muy popular en México. Y hubo un vehículo mexicano y lo que dijo el comentarista es, no, pues se la pasan haciendo siesta, yo no sabía que hacían coches. Entonces, ¿no? Sí, y la verdad es que ya no hacemos siesta, que yo sepa. Es una buena descripción. Yo igualmente soy un defensor de la siesta para seguir trabajando mucho más. Eso es otra discusión que otro día tendremos. Es otra cosa. Es otra cosa. Para una buena conversa, un vino, una cerveza, un tequila o un mezcal. Yo creo que una cerveza. Dime un platillo preferido de la comida mexicana. Yo la amo. Chilaquiles en la mañana. Qué rico. ¿Un político en el mundo o en la historia con el que te gustaría tomar un café? Lázaro Cárdenas. ¿Quién más? Roosevelt, muy interesante. ¿No? Churchill, De Gaulle. Bueno, me dijiste uno solo, ¿no? Sí. Lo que menos te gusta hacer como canciller, una cosita así puntual que esa la detestas. Firmar cosas. Tienes que firmar todo el día. Tenemos una cultura notarial que todo tienes que firmar. Es de lo más aburrido. Normalmente de 100 cosas que firmo, yo sé que podría no firmar 90 y no sucede nada, pero bueno, es lo que tienes que hacer. ¿Eres de bailar, cantar, ambas o ninguna? Me gusta más escuchar la música, eso sí. No soy de cantar y de bailar, pero de escuchar música sí me gusta mucho. ¿Qué haces en tu poco tiempo libre que seguro que no tienes? ¿Alguna cosita que sí te gusta hacer? Leer, nadar y ver buenas películas, si es que... Dime un buen libro y una buena peli. Uy, no, pues buenos libros. Ahora estoy leyendo varios. Estaba yo leyendo Los Cañones de Agosto.
o la marcha a la locura, porque estamos viviendo muchas cosas parecidas hoy en este conflicto que te comentaba yo. Entonces lo que estoy releyendo, ese tipo de libros. Dime un consejo que tus hijos te den a ti, que siempre te lo repitan. Que no descuides a tu familia, que es una parte esencial humana, ¿no? Que comas con ellos, que te preocupes por tener siempre un tiempo cerca, de diálogo y de cercanía. Y estés en lo que estés. Haga lo que hagas, ¿no? Haga lo que hagas. Porque solemos pasar por alto eso, ¿no? Vas perdiendo el contacto. Y déjame preguntarte por el Mundial. ¿Pasa México primera fase? Sí, yo creo que sí. Y contra Argentina, dime una apuesta. ¿Cómo queda el partido Argentina-México? Aquí te escuchan muchos argentinos, te quieren mucho, así que a ver qué dices. Pues, ojalá que tengan un empate decoroso los dos y le ganen a alguien más. Bueno, y ahora sí, para terminar, te pido una palabra por cada palabra que yo te diga. Tu esposa, Rosalinda. Mi amor. El Papa Francisco. ¿Quién? El Papa Francisco. Pues un guía muy respetable, muy admirado. Alberto Fernández. Gran amigo de México. Evo Morales. Un compañero que admiramos y queremos. Joe Biden. Puede ser un presidente que haga historia, puede. En sus manos estarán los próximos meses. Almagro. Lo peor de lo veo. Boric. Una gran esperanza para América Latina. Andrés Manuel. El gran amigo y mejor presidente de México. ¿Cómo te definirías con una palabra, Marcelo? Pues me definiría como un buen tipo, comprometido. Y ahora sí, inevitable. No enemigos, ¿no? ¿Verdad? ¿Se ve algún día Marcelo Ebrard presidente? Depende de muchas cosas. Hay que estar siempre preparado y formarte para eso. Pensar Déjame una palabra escrita en la pizarra para despedirnos. Abrazo. Mil gracias, Marcelo, por esta conversación. Espero que la hayas pasado bien. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias. De maravilla. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias. Suerte. Abrazo fuerte. Chao, chao.